vamos a seguir trabajando con la parábola con vértice en el origen. Lo que quiero ahora es deducir la ecuación de este gráfico, Si nosotros tenemos este gráfico que está aquí, esto es X y esto es Y. Aquí está mi gráfico de la parábola con vértice ahora en P, con vértice en 0, 0 y foco en P0. Entonces aquí está la directriz, aquí está la ecuación de la directriz. Si estas son las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz va a ser x igual a menos p. Y esta distancia que hay de aquí a aquí, este punto tiene por coordenadas menos p, coma, ¿qué? Este puntico vamos a llamarlo q. Este puntico es el punto de la parábola, q. Entonces este y simplemente, ¿no? Y esta distancia de aquí a aquí debe ser igual a esta distancia de aquí a aquí. Es decir, la distancia de F a Q, que quede muy claro, la distancia de F a Q debe ser igual a la distancia de Q a, llamemos esto, P, digámoslo así, P. La distancia de Q a P. De Q a P. Y reemplacemos. ¿Cuál es la distancia que hay de F a Q? La distancia que hay de F a Q es x menos p al cuadrado, más y al cuadrado, igual a la distancia de Q a F. Sería y menos y x menos, o sea, sería x más p al cuadrado. Pero esto simplemente, como es una distancia, es x más p, ¿no? La distancia que hay de aquí a aquí es x más el p, ¿no? X más el p. Y entonces hacemos la operación algebraica, elevamos al cuadrado. X menos p al cuadrado más y al cuadrado va a ser igual a x más p al cuadrado. Y simplificamos, x2 menos 2px más p2 más y2 vale x2 más 2px más p2 y hacemos las operaciones algebraicas. P2 con P2 se cancela, X2 con X2 se cancela y me queda Y2 igual a 2 más 2, 4px. Ahora la ecuación de la parábola, si se abre en el eje X, simplemente va a ser 4px igual a Y2. Y ahora, aquí sucede lo mismo. Si el P es positivo, la parábola se abre en el eje X positivo, y si el P es negativo, la parábola se abre en el eje X negativo. Entonces, que quede muy claro que la deducción, cuando el foco está aquí, es exactamente la misma, y concluimos con esta misma fórmula, digámoslo así. Ejemplos, entonces, ejemplos. Si yo tengo, oíganse bien, si yo tengo, que quede muy claro, si yo tengo 16x igual a y2, ¿cuáles son las coordenadas del foco? Entonces ya sabemos que acabamos de deducir la fórmula, 4px vale y2. Eso quiere decir que 4p es el coeficiente de la x, o sea, 4p vale 16. Como quien dice, p vale 16 sobre 4, que es 4. Entonces observe, la parábola se abre en el eje X positivo porque el P es positivo. Entonces aquí tengo un bosquejo del gráfico. Un bosquejo del gráfico. Tengo X y tengo Y. La parábola se abre en el eje X positivo y las coordenadas del foco son 4, 0. Luego la coordenada de la directriz, o sea, la ecuación de la directriz va a ser simplemente X igual a menos 4, y ahí está el gráfico de la parábola con las coordenadas del foco y la ecuación de la directriz en caso de que tengamos esta. Se abre en el eje X positivo. Ahora, si tenemos esta ecuación, que quede muy claro, si tenemos esta ecuación, digámoslo así, X igual a menos Y2 sobre 25. Entonces que quede claro que el Y2 debe tener coeficiente 1. Trasladamos todas las constantes para acá y me queda menos 25x igual a Y2.
y de aquí sacamos que 4p vale menos 25, o sea que p vale menos 25 cuartos, y como el p es negativo, la parábola se abre en el eje x negativo, ¿no? En el eje x negativo. Aquí tengo xy, entonces la parábola se abre por aquí, y la coordenada del foco simplemente va a ser menos 25 cuartos, 0, y la ecuación de la directriz va a ser x igual a 25 cuartos, y el vértice naturalmente va a estar en 0, 0. Entonces que quede claro que el trabajo es muy análogo al anterior, ¿no? Al anterior. Si este P es positivo, la parábola se abre en el eje X positivo, y si el P es negativo, la parábola se abre en el eje X negativo. Es decir, si yo tengo, oíganse bien, si yo tengo estas ecuaciones, esta ecuación, por ejemplo, X igual a menos Y2, si tengo, por ejemplo, X igual a Y2, entonces, esta representa una parábola. Esa parábola se abre en el eje X positivo, en el eje X positivo, ¿no? En el eje X positivo. ¿Cuál es la coordenada del foco? ¿Cuál es la coordenada del foco para este? Entonces 4p vale 1, o sea que p vale 1/4. Entonces como p vale 1/4, la coordenada del foco va a ser 1/4, 0, y la ecuación de la directriz va a ser x igual a menos 1/4. Y en este caso, el p, entonces en este caso, menos x va a ser igual a y2. O sea, 4p vale menos 1, o sea que p vale menos 1/4. Entonces en este caso, el gráfico de la parábola se abre en el eje x negativo, ¿no? Se abre en el eje x negativo. Por aquí está la coordenada del foco, que es menos 1/4, 0, y por aquí está la ecuación de la directriz, que es x igual a 1/4. Bueno, entonces lo mismo que ahora, en general, oíganse bien, en general. Entonces, si el P es positivo, la parábola se abre en el eje X positivo, y si el P es negativo, la parábola se abre en el eje X negativo. Ahora, en general, que quede muy claro, en general, si usted tiene la ecuación, oíganse bien, si usted tiene la ecuación, X igual a por Y2 para A mayor que 0, la parábola se abre en el eje X positivo y tiene su vértice en 0, 0. Y si X es igual a Y2 para A negativo, la parábola se abre en el eje X negativo y tiene su foco en el eje X negativo, ¿no? El vértice está en 0, 0. Este A lo que hace es o abre la parábola o simplemente la cierra. Es decir, si el A es positivo, el A lo que hace es o la abre o la cierra. Es decir, o la baja o la sube, ¿no? O la sube más. Eso es lo que hace el valor de A. O agrandarla o achicarla si A es positivo. Y en forma análoga si el A es negativo, ¿no? Si el A es negativo, el gráfico de la parábola se hace en el eje X negativo y las coordenadas del foco van a estar por aquí. Siempre las coordenadas del foco van a estar en el eje donde se abre la parábola. Hasta pronto.